Oiga, y hoy se celebra el Día de las y los Abuelos, quienes por ser adultos mayores son parte de la población más vulnerable. Pero para profundizar en este tema, saludo con mucho gusto a Salvador Guerrero Chiprés. Él es el presidente del Consejo Ciudadano. Salvador, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Blanca, y tienes razón, hay que visibilizar lo que se ha avanzado en materia de acercamiento a Ujú. la vida de los adultos mayores y también pues advertir de los riesgos que viven. Exactamente, Salvador, y yo quiero que me cuentes, los abuelos, pues normalmente nos ayudan a todos a educarnos, por ejemplo, a las mamás solteras, nos ayudan también a cuidar a nuestros pequeñitos para nosotros poder salir a trabajar, pero también los adultos mayores son los más vulnerables porque las agresiones se las cometemos nosotros en casa. Cuéntanos un poquito de estos Y datos que tienen ustedes. pues sobre una muestra de 22.700 reportes que hemos revisado en el Consejo Ciudadano de lo que se ha pues emprendido junto con las autoridades locales y federales en materia de pues acercamiento al adulto mayor, te quiero mencionar de esos 22.700 casos. Lo que hay que destacar en principio es que las agresiones provienen, el maltrato proviene de los propios hijos y de las hijas, de familiares, de pareja a hijos, de expareja o de nietos e hijos. Así que en principio una primera lección que se puede derivar de esto que ha acompañado el Consejo Ciudadano en materia de contención emocional y guía jurídica para las abuelitas y los abuelitos es que entre todos tenemos que contribuir para erradicar la violencia familiar, que también hay que señalarlo, tiene un sesgo de género, porque el 70% de los reportes que recibimos en la Ciudad de México de todo el país es precisamente de mujeres. Exactamente. Oye, Salvador, y quiero que me cuentes un poquito también sobre estos reportes, porque gran parte de la violencia que ejercemos contra los adultos y los adultos mayores son por violencia física, también patrimonial y emocional, ¿verdad? Así es, hay que señalar que el 35% de los casos, estos reportes que estamos comentando, pues se indica, sea abuelito o abuelita, que el maltrato es el principal problema. En 22% de los casos piden información sobre trámites de cómo salir adelante respecto de necesidades que tienen, incluidas aquellas vinculadas con las vulnerabilidades que después pueden crear formas de violencia. También hay que señalar que el 14% señala situaciones de abandono, 12% plantea la necesidad de orientación jurídica para defender sus derechos, sean de propiedad, en relación con las violencias, respecto de vecinos, en vínculo o en conexión con sus familiares. Y también pues se subraya que hay conflictos vecinales en un porcentaje, digamos, significativo, pero no tan importante como es la violencia física o el maltrato. También hay que señalar que ha cambiado la tendencia en los últimos años, se ha modificado hacia la violencia emocional, cuando antes era una gran presencia de datos vinculados a la violencia física. Y por último, pues en materia de lo que nosotros conocemos en el Consejo, decir que ahí estamos, está el teléfono del Consejo, el 55 55 33 55 33. Acabamos de venir de la inauguración por Ulises Lara de la pues de la sede de la Agencia Especializada en Adultos Mayores y Violencia Familiar, que está en el límite de las alcaldías centrales, digamos, está Iztacalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc, por esa zona, pero está localizada en particular en la alcaldía Iztapalapa. Así que sí es importante atender a los adultos mayores y asumir que es un problema de todos, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad civil y de las familias en particular. Absolutamente, Salvador, porque también te quiero preguntar, la mayor cantidad de extorsiones también son cometidas contra los adultos mayores y también el fraude, que es otro delito. ¿Y por qué en este sector de la población se cometen más fraudes y extorsiones? Bueno, hay un tema de brecha generacional, hay Ujú. también un tema de aislamiento de muchos papás y mamás de otros, o abuelitos y abuelitas, de, digamos, de 75 años y más. Y también hay que decir que el traslado muy dinámico de parte de los delincuentes hacia el mundo digital también hace vulnerables Ujú. a través de llamadas telefónicas a los abuelitos y a los abuelitos cuando se inventan situaciones de emergencia como supuestos secuestros de una sobrina nieto, un sobrino nieto, se les hace vulnerables a ellos, quienes en su lógica de solidaridad, de familia, de comunidad que está siendo defendida o debe defenderse, a veces creen que esas llamadas son realidad. Y nosotros Ujú. les recomendamos también bajar la aplicación a más extorsiones que les va a permitir a abuelitos y abuelitas deshacerse del riesgo de fraude y de extorsión
que se ha vuelto tan frecuente a partir de lo digital y en particular por vía telefónica. Así que ahí también podemos ayudar. Claro. Salvador, también te quiero preguntar, el Consejo Ciudadano nos ayuda también a todas aquellas adultos mayores y que estén sufriendo algún tipo de violencia, nos ayuda también para saber y salir de este círculo de violencia, pero también nos ayuda con muchísimo apoyo emocional y también jurídico, porque muchas veces los abuelitos no tienen los recursos pues, para pagar, por ejemplo, un abogado cuando están sufriendo violencia patrimonial. Bueno, nosotros ya tenemos Ujú. 125 psicólogos que están ahí 24/7 todos los días del año para auxiliar. Somos un eslabón de esta cadena de servicio donde están también los abogados y psicólogos de la Fiscalía, eventualmente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del propio DIF y de otras instancias. Hay que señalar que se ha vuelto mucho más frecuente el tema de la preocupación por la propia salud psicoemocional, particularmente después de la pandemia. Pero ahora, siendo ya un tema de política pública, es importantísimo reconocer que hay una oportunidad de ayuda, de solidaridad. El Consejo Ciudadano forma parte de esa cadena de servicio y les ofrecemos ahí nuestra atención. Además, tenemos centros donde podemos recibir a las personas adultas y adultos mayores que están en Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y también en Benito Juárez. Y tenemos un módulo adicional en la central de Abastos donde también podemos atender. Pues ahí lo tenemos, Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano. Muchísimas gracias, como siempre, por esta comunicación y por ayudar también a visibilizar este problema tan importante de la violencia que estamos ejerciendo contra nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias, Blanca. Hasta luego, buen día. Gracias. Bueno, pues ahí la información.